En su texto La metafísica del empresario, el autor Franz Hinkelammert nos expone la idea de esta metafísica que, si bien es curiosa hablar de ella e incluso pensarla, vemos que es omnipresente y en esta abundan imágenes religiosas. Esta metafísica empresarial es de la mercancía, del dinero, del capital, en la cual aparece en sus teóricos y en su publicidad, ya sea Thomas Hobbes o Adam Smith o John Locke. Vemos presente esta metafísica a lo largo de la historia capitalista. Vemos que cambia formas de expresión, pero nunca su sentido. Es decir, que a lo largo del tiempo, Hobbes lo llamó el Leviatán o Smith la mano invisible, pero siguen siendo la misma metafísica de la mercancía, el dinero y el capital. Ahora bien, de este objeto de devoción metafísico se deriva la ética y moral burguesa contemporánea, donde la humildad es central, pero la humildad hacia el mercado, no hacia los otros. Es un sistema donde los hombres son libres en la medida en que se someten a la libertad del mercado, es decir, el hombre es libre en cuanto el dólar sea libre. El enemigo del burgués se presenta como un rebelde frente a la naturaleza divina y la creación de Dios, y es por esto que se habla de una doble metafísica, donde el orden burgués contra las otras formas alternativas de sociedad o de mercado son las raíces de la agresión del pensamiento burgués. Es decir, para hacer valer el pensamiento burgués, se llega a la violación y el uso de violencia para justificar este pensamiento. Se trata a los opositores como animales salvajes que necesitan ser domados. Ahora bien, continuando con estas ideas, el autor nos habla de cómo la empresa capitalista se inserta en el mundo mercantil y comienza diciéndonos que si bien el mundo económico está poblado por mercancías y no hombres que desarrollan acciones sociales, se mueven e interactúan, la empresa aparece para seguir estas mercancías y está en constante guerra con las otras. Desarrolla una personalidad y una moral. La guerra tiene normas y fines. Es así como el empresario es un capitán que conduce un barco, pero este barco a su vez es conducido por una fuerza mayor, la fuerza del mercado, con lo que podemos decir que si bien hay libertad de mercado, no hay libertinaje. Muy bien, ahora el autor nos habla sobre la empresa capitalista y el dinero, donde expone la idea de cómo el dinero es aquello que une a las mercancías y a las empresas, es decir, es la sangre de la economía, hacia la cual se realizan diagnósticos médicos, pronósticos, exámenes, pero se combate marcialmente, es decir, con armas de guerra, nocivas y que a su paso dejan destrucción a cualquier costo. Posteriormente, el autor nos habla de esta empresa capitalista y el capital, y comienza introduciendo la idea de cómo esta guerra entre empresas es como cualquier otra, es decir, deja muertos, destrucción, desolación, enajenación, represión y pobreza social. Es así como la lucha contra la inflación también es una guerra marcial, pues esta apoya los valores sociales, como las ayudas a menos favorecidos y el apoyo al sindicalismo, dado que son nocivos para el capitalista. Y el autor introduce la idea de cómo las misiones del Fondo Monetario Internacional son chantajes que pretenden destruir estos valores sociales y establecer un sistema contrario, donde son misioneros de destrucción y se aprovechan de aquellas economías que no tienen los recursos como para hacerle frente a una institución de tal talante. Es decir, es relevante mencionar que el Fondo Monetario Internacional tiene unos intereses
que no van en línea con lo que sus objetivos prometen. En cuanto a la naturaleza, arrepentimientos, rectificaciones y recompensas, dentro de la metafísica empresarial, pues se puede decir que en esta tradición lo natural es que el hombre tenga para vivir y trabaje para lo que tenga, mientras que lo antinatural es considerado como la orientación mercantil de las actividades humanas. Pues esta naturaleza empresarial es una naturaleza estrictamente mercantil, cuyas leyes son aquellas de la respuesta al dinamismo de las mercancías. También se puede entender como una naturaleza en la que la libertad es la libertad de los precios y de las empresas. Adicionalmente, la naturaleza empresarial es estrictamente metafísica, de puras invisibilidades, donde los precios, mercancías, empresas con sus elementos constitutivos, pero los elementos constitutivos de la naturaleza concreta son hombres y valores de uso. Por ejemplo, cuando los alimentos están escasos, la ley lleva a un aumento de precios, que conduce pues a que mucha gente se muera de hambre. En este caso, si se tiene en cuenta la metafísica empresarial, eso es un acto de la naturaleza cuya ley era el aumento del precio, pero pues se crea una ruptura del contrato social que lleva a la pérdida de la libertad. Adicionalmente, el empresario también se encuentra en este fenómeno. Cuando un producto se escasea, efectivamente un control de precios es engorroso y muy poco eficiente. La conclusión empresarial en este caso es que hay que aumentar el precio y dejar sin abastecimiento a aquel que no pueda pagar. Y pues se entendería que la responsabilidad la tiene el mercado y Dios. Pero en esta naturaleza es un derecho que las empresas obtengan ganancias. Y pues siento que es algo que también se puede ver como en la vida real hoy en día, aunque los hombres no tengan ningún derecho a vivir, pero el poder vivir se convierte en un asunto de valores y no de leyes naturales, mientras que las ganancias son un asunto de ley y no de valores. Esto conduce a un arrepentimiento, porque la persona se encuentra en un limbo de seguir la ley o obtener ganancias, tanto para los que intentan sobrevivir dentro del sistema y los que reciben estas ganancias. Hacer una inversión lleva a la generación de riquezas, lo cual se ve visto como el camino a la justicia social, que es la única justicia social que la metafísica empresarial entiende, es decir, la que no viola ningún tipo de ley de la rentabilidad. Ahora, la ley de gravedad opera, pero también la ley de mercado. Por lo tanto, no hay alternativa a la ley de mercado, no hay tampoco alternativa a la acumulación del capital y al crecimiento económico, por decir, sano. Entonces, las metas de la justicia se transforman en productos que se operan de la acumulación del capital. Ahora, si hablamos sobre la oposición a la metafísica de la empresa, pues básicamente la metafísica de la empresa ve a sus opositores en los mismos términos metafísicos con los cuales se ve a sí misma, pero para esto invierte estos términos, ya que se oponen a la libertad de los precios y de las empresas, es decir, se ven como enemigos de la libertad, donde oponen a la naturaleza metafísica del mundo mercantil, la naturaleza concreta y material de hombres concretos con su derecho a trabajo, pan y techo. Se podría decir que son materialistas. A aquel que no quiera construir una sociedad sin usar la ley del valor o también pues la ley de gravedad de la economía se le considera como utopista. Y ellos también proclaman su derecho a la defensa de la vida concreta. Y pues al hacer esto pueden llegar a ser violentos. Por último, en cuanto a este tema, el empresario se ve a sí mismo como un ser libre, idealista, humilde, realista y pacífico. Y ve a su opositor como el enemigo de la libertad. Lo ve materialista, lo ve orgulloso, lo ve utopista y violento. El empresario representa por eso el orden y la justicia, y sus opositores el terrorismo y la anarquía. Por último, podemos hablar sobre la idolatría empresaria, que también se conoce como el fetiche en este caso. Básicamente esta metafísica es una gran idolatría, precisamente en el sentido en el cual esta palabra es usada en la tradición bíblica. En alusión a este hecho, Marx la llama fetichismo, ya que es el sometimiento del hombre y de su vida concreta al producto humano no intencional de sus propias manos. Y pues con la consiguiente destrucción del hombre mismo por la relación que él establece con su ídolo, se podría decir que todo ídolo es, en ese sentido, un Moloch que devora al hombre, y el ídolo se considera como un dios que está ligado a la opresión.